¿Alguna vez se han sentido más cansados de lo habitual? Con dolores de cabeza frecuentes o esa molesta hinchazón en pies y tobillos al final del día, a veces. Nos resignamos a pensar que son cosas de la edad. ¿Verdad, pero? ¿Y si les dijera que muchos de estos síntomas, y algo mucho más serio como la presión arterial alta, podrían estar relacionados con algo que tenemos en nuestra cocina y usamos a diario, casi sin pensarlo? Es una realidad dolorosa ver cómo la hipertensión afecta a tantos de nosotros, limitando nuestra energía, robándonos la tranquilidad y poniéndonos en riesgo de problemas de salud mayores, incluso sin darnos cuenta de lo que está sucediendo a nivel interno. Es como un ladrón silencioso que va minando nuestra salud día a día. Pero no tiene por qué ser así. Existe un secreto, o mejor dicho, 4 secretos que, una vez que los conozcan, les permitirán retomar el control de su bienestar. En este video, vamos a desvelar esos 4 tipos de sales que están destruyendo silenciosamente su presión arterial y, lo más importante, les daremos las herramientas para evitarlas y mejorar significativamente su calidad de vida. Y créanme, lo que vamos a descubrir es algo que les sorprenderá. Así que quédense hasta el final. Vamos a empezar con la primera de estas sales. Una que es tan común, tan fundamental en nuestras cocinas que a menudo la damos por sentada, la sal de mesa. Sí, esa que usamos para sazonar casi todo. Desde el café de la mañana, bueno. Quizás no el café, pero entienden la idea hasta la cena. Es el condimento más universal, y sin embargo, su uso excesivo es una de las principales razones por las que la presión arterial de muchos se dispara. Pensemos por un momento en un día cualquiera. Desayunamos pan con tomate y jamón, y tal vez le ponemos un pellizco extra de sal al tomate para realzar el sabor. Al mediodía, un guiso de lentejas que, aunque casero, quizás lleva más sal de la cuenta para levantar el sabor. Y por la noche, una tortilla de patatas, a la que le hemos añadido sal a las patatas al freír, luego al huevo, y quizás un poco más al servirla. Cada uno de esos pequeños pellizcos se suma. Y la cantidad total de sodio que ingerimos en un solo día puede ser asombrosa, superando con creces lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Cuando consumimos demasiada sal, nuestro cuerpo retiene más agua para diluir ese exceso de sodio. Imaginen que la sangre en sus venas y arterias es como el agua en una tubería. Si el volumen de agua en esas tuberías aumenta, la presión dentro de ellas también sube. Eso es exactamente lo que le ocurre a su sistema circulatorio. Esa presión constante y elevada daña las paredes de las arterias, haciéndolas más rígidas y estrechas con el tiempo, y cuando las arterias se endurecen, el corazón tiene que trabajar mucho más fuerte para bombear la sangre, como si intentara empujar el agua a través de un tubo más angosto y con paredes menos flexibles. Este esfuerzo extra y constante es lo que conduce a la hipertensión arterial, y con el tiempo, puede derivar en problemas cardíacos graves, accidentes cerebrovasculares e incluso daño renal. La buena noticia es que reducir la sal de mesa es, quizás, el cambio más directo y efectivo que podemos hacer. No se trata de eliminarla por completo de un día para otro, porque nuestros paladares están acostumbrados, y eso sería muy difícil de mantener. Se trata de una reducción gradual y consciente. Un truco muy sencillo es no tener el salero en la mesa. Parece una tontería, ¿verdad? Pero el simple hecho de no tenerlo al alcance de la mano nos hace pensarlo 2 veces antes de añadir ese extra que, en realidad, no necesitamos. Otro paso importante es ir reduciendo la cantidad de sal que ponemos al cocinar. Si están acostumbrados a usar una cucharadita, prueben con media, luego, con 1/4. Su paladar se adaptará, se lo aseguro. Después de unas semanas, lo que antes les parecía soso, ahora les sabrá perfectamente. ¿Y cómo le damos sabor a la comida sin salar en exceso? Aquí es donde la creatividad culinaria entra en juego. Las hierbas aromáticas son sus mejores aliadas. El orégano,
el tomillo, el romero, el laurel, el perejil, la albahaca. La lista es interminable y cada una aporta un matiz diferente. Un poco de ajo y cebolla picados finamente. Sofritos. Pueden ser la base de sabor para casi cualquier plato. Los cítricos, como el limón o la lima, aportan una acidez que realza los sabores de una manera maravillosa, especialmente en pescados, ensaladas o incluso carnes. Prueben a añadir una pizca de pimentón dulce o picante, comino, cúrcuma o incluso un toque de pimienta negra recién molida. Verán cómo la comida cobra vida sin necesidad de ese exceso de sodio. Por ejemplo, en lugar de salar las patatas para una tortilla, pueden añadir perejil fresco picado o una pizca de cebolla en polvo. Para un guiso de lentejas, un buen sofrito de verduras, un poco de pimentón de la vera y un ramillete de hierbas aromáticas harán maravillas. La cocina española es rica en sabores que van mucho más allá de la sal, y es hora de redescubrirlos y potenciarlos. Este primer paso, aunque simple, es fundamental para empezar a desintoxicar nuestro cuerpo del exceso de sodio y darle un respiro a nuestro corazón. Ahora que hemos desvelado el papel de la sal de mesa en nuestra salud y cómo empezar a reducirla, pasemos a la segunda sal, que acecha en nuestras alacenas. A menudo sin que nos demos cuenta de su verdadero impacto. Me refiero a la sal oculta en los alimentos procesados. Aquí es donde la cosa se complica un poco más, porque a diferencia de la sal de mesa que añadimos nosotros mismos, esta ya viene incorporada en los productos que compramos, y en cantidades a menudo alarmantes. Piensen en un día de compras en el supermercado. Recorremos los pasillos y vemos estantes llenos de conservas de legumbres, latas de atún, embutidos, quesos procesados, caldos concentrados en cubitos, salsas preparadas, panes de molde, cereales de desayuno. Y por supuesto, todos esos aperitivos crujientes y sabrosos. ¿Qué tienen en común la mayoría de estos productos? Son una bomba de sodio. La industria alimentaria utiliza la sal por varias razones. No solo para realzar el sabor y hacer que un producto sea más apetecible. Pensemos en lo adictivos que pueden ser unas patatas fritas o unas galletas saladas, sino también como un conservante económico y efectivo. La sal ayuda a prolongar la vida útil de los alimentos, lo que es muy conveniente para los fabricantes y para nosotros como consumidores, pero a cambio de esa comodidad y ese sabor potenciado. Estamos ingiriendo cantidades de sodio que nuestro cuerpo no necesita y que, como ya vimos, impactan directamente en nuestra presión arterial. Por ejemplo, una simple porción de embutido, como el jamón cocido o el pavo, puede contener una cantidad de sodio equivalente a varios pellizcos de sal. Una lata de legumbres, aunque sea saludable en sí misma, si no la enjuagamos bien, nos aporta una dosis considerable de sal. Y no hablemos de los caldos concentrados. Esos cubitos que parecen tan inocentes, pero que en un solo uso pueden disparar la ingesta diaria recomendada de sodio. La clave aquí es convertirse en detectives de etiquetas. Antes de comprar un producto, dediquen un minuto a leer la información nutricional. Busquen la sección de sodio o sal. Tengan en cuenta que una cantidad alta es más de 1,5 gramos de sal o 600 mililitros de sodio por cada 100 gramos de producto. Si un alimento supera esta cifra, es mejor limitarlo o buscar una alternativa. Pero no solo busquen la palabra sal o sodio. La industria alimentaria es muy astuta y utiliza otros nombres para el sodio, como glutamato monosódico, MSG, fosfato disódico, bicarbonato de sodio o nitrato de sodio. Si ven alguno de estos ingredientes en la lista, sepan que también están contribuyendo a su ingesta de sodio. Entonces, ¿cómo podemos reducir esta sal oculta? La mejor estrategia es volver a la base, cocinar más en casa con ingredientes frescos y sin procesar. Cuando preparamos nuestras propias comidas, tenemos el control total sobre la cantidad de sal que añadimos.
Opten por legumbres secas que puedan cocinar ustedes mismos en lugar de las enlatadas, o si usan las enlatadas. Enjuáguenlas a fondo bajo el grifo antes de usarlas para eliminar gran parte del sodio añadido. Elijan carnes y pescados frescos en lugar de procesados o enlatados. Preparen sus propias salsas y caldos caseros, utilizando verduras frescas, huesos de pollo o pescado, y hierbas aromáticas para dar sabor. Es un poco más de trabajo, sí, pero la recompensa en términos de salud es inmensa. Piensen en un plato de paella casera, hecha con arroz, verduras frescas, mariscos y un buen caldo casero sin sal añadida, versus una paella precocinada del supermercado. La diferencia no es solo en sabor, sino en el impacto que tendrá en su cuerpo. Al hacer estos cambios, no solo están cuidando su presión arterial, sino que también están consumiendo menos aditivos y conservantes que tampoco son beneficiosos para su organismo. Es un ganar-ganar. Este cambio requiere un poco de planificación y quizás un poco más de tiempo en la cocina, pero es una inversión invaluable en su salud a largo plazo. Ahora que hemos explorado la sal de mesa y la sal oculta en los alimentos procesados, es momento de dirigir nuestra atención a la tercera sal que, de manera sigilosa, eleva nuestra presión arterial: los condimentos y las salsas comerciales. Sí, esas botellas y frascos que tenemos en la nevera o la despensa y que usamos para mejorar el sabor de nuestros platos. Desde la salsa de soja y el ketchup, hasta los aderezos para ensaladas, las mostazas y los caldos en pastillas, todos pueden ser fuentes sorprendentemente altas de sodio. Permítanme darles algunos ejemplos que quizás les sorprendan. Una cucharada de salsa de soja tradicional puede contener casi el 40% de la ingesta diaria recomendada de sodio para adultos. Un par de cucharadas de ketchup pueden añadir más de 300 miligramos de sodio a su comida. Y un aderezo cremoso para ensaladas puede contener aún más. Los caldos en pastillas o concentrados, que muchas veces usamos para dar sabor a arroces, guisos o sopas, son verdaderas bombas de sal. Una sola pastilla puede tener más de 800 miligramos de sodio. El problema con estos condimentos es que los usamos sin pensar, a menudo añadiéndolos por costumbre o porque creemos que sin ellos la comida sería insípida. Se convierten en un añadido automático. Queremos que el arroz quede más sabroso, y le echamos el cubito de caldo. Queremos unas patatas fritas más apetitosas, y las bañamos en ketchup. Sin darnos cuenta, estamos sumando cantidades significativas de sodio a platos que, por sí mismos, quizás ya tengan sal o que podríamos realzar con opciones mucho más saludables. La trampa está en que la sal en estos productos enmascara la falta de sabor de ingredientes de baja calidad o la ausencia de un proceso de cocción adecuado. La buena noticia es que existen alternativas deliciosas y saludables para casi todos estos condimentos. Volvamos a la idea de la cocina casera y los ingredientes frescos. Para la salsa de soja, busquen versiones bajas en sodio. O mejor aún, experimenten con otras formas de dar sabor umami, como los champiñones deshidratados o el tomate concentrado. Para el ketchup, ¿por qué no probar a hacer su propia salsa de tomate casera con tomates frescos? Un poco de ajo, cebolla y hierbas. Pueden cocinarla hasta que espese y tendrá un sabor mucho más auténtico y natural, sin azúcares ni sales añadidas en exceso. Los aderezos para ensaladas son increíblemente fáciles de preparar en casa. Una base de aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana, balsámico, de Jerez, un toque de mostaza de Dijon vigilando el sodio, un chorrito de miel o sirope de arce, y hierbas frescas como perejil, cilantro o eneldo. Pueden transformar cualquier ensalada. No solo serán más saludables, sino que el sabor será fresco y vibrante. En cuanto a los caldos, la mejor opción es siempre un caldo casero. Pueden prepararlo en grandes cantidades y congelarlo en porciones individuales o en cubiteras. Usen huesos de pollo o ternera, verduras frescas como zanahorias, apio, puerro, cebolla,
y hierbas como laurel o perejil. Cocínenlo a fuego lento durante horas y obtendrán una base de sabor riquísima y natural, sin una pizca de sal añadida. Si no tienen tiempo para hacer un caldo casero, busquen caldos listos para usar que sean bajos en sodio o sin sal añadida. Y lean bien la etiqueta. También pueden usar especias y hierbas para potenciar el sabor de sus platos. Un buen guiso se puede realzar con pimentón, comino, azafrán o incluso un toque de vino. La clave está en explorar y atreverse a probar cosas nuevas, poco a poco. Su paladar se acostumbrará a sabores más auténticos y naturales, y dejarán de depender de esos condimentos salados que les están dañando silenciosamente. Es un viaje de descubrimiento culinario que, además, beneficia enormemente su corazón. Y llegamos a la cuarta y última sal, que está minando silenciosamente la presión arterial de muchos de nosotros, la sal omnipresente en la comida de restaurante y, especialmente, en la comida rápida, es un tema un poco más complicado, porque aquí el control no está directamente en nuestras manos, pero sí podemos tomar decisiones inteligentes. Piénsenlo cuando comemos fuera de casa, ya sea en un restaurante tradicional, en una cadena de comida rápida o incluso en la barra de un bar donde pedimos unas tapas. La cantidad de sal en los platos suele ser considerablemente mayor que en la comida que preparamos en casa. ¿Por qué? Principalmente por dos razones. La sal es un potenciador de sabor económico y efectivo que hace que la comida sea más apetitosa y nos invite a volver. Y también contribuye a la conservación de algunos ingredientes ya preparados. Imaginen un plato de patatas bravas, unas croquetas, un buen cocido o incluso una ensalada con su aderezo listo en un restaurante. Cada uno de estos elementos puede llevar una cantidad de sodio que sume rápidamente una proporción importante de su ingesta diaria recomendada, a veces superando el límite en una sola comida. Y ni hablar de las cadenas de comida rápida, donde las hamburguesas, las patatas fritas, los nuggets y los sándwiches precocinados están cargados de sodio para maximizar el sabor y la satisfacción del cliente. Una sola comida en un local de comida rápida puede contener el equivalente a varios días de la ingesta recomendada de sal. El problema es que no tenemos control sobre los ingredientes ni la preparación. El chef o el cocinero ya ha añadido la sal, y nosotros solo la consumimos. No podemos ir a la cocina a pedir que nos la pongan sin sal o con menos. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar el impacto de esta sal cuando comemos fuera? La primera estrategia, y la más obvia, es reducir la frecuencia con la que comemos fuera, especialmente en locales de comida rápida. Si es un hábito regular, intenten transformarlo en una ocasión especial. Cuando vayan a restaurantes, elijan lugares que ofrezcan opciones más frescas y preparadas al momento. No duden en preguntar. Un buen restaurante debería estar dispuesto a atender peticiones razonables, como menos sal por favor, o el aderezo aparte. Si piden una ensalada, siempre pidan el aliño a un lado y añádanlo ustedes mismos en pequeñas cantidades. Opten por platos más sencillos, como carnes a la plancha, pescados al horno o verduras al vapor, y eviten las salsas cremosas o los rebozados, que suelen ser los mayores portadores de sodio oculto. Por ejemplo, en lugar de unas croquetas de jamón, que suelen ser muy saladas, elijan un trozo de pescado a la plancha con verduras frescas. También, consideren el tipo de restaurante. Los buffets o la comida precocinada suelen tener más sal que los lugares donde se cocina al momento. Si están en un restaurante español, un gazpacho casero sin picatostes salados, un pescado a la plancha con un chorrito de aceite de oliva y limón, o unas verduras al vapor, serán opciones mucho mejores que unas fabadas o un pulpo a la gallega que, aunque deliciosos, suelen llevar grandes cantidades de sal. La clave es ser conscientes y proactivos. No se trata de privarse de disfrutar de una buena comida fuera de casa, sino de hacerlo de una manera más informada y saludable. Cada pequeña elección cuenta,
Y al elegir conscientemente, están protegiendo su corazón y sus arterias. Hemos recorrido un camino importante hoy, ¿verdad? Hemos destapado esos 4 tipos de sales que, sin darnos cuenta, están minando nuestra presión arterial y nuestra salud en general. Comenzamos hablando de la sal de mesa, esa que añadimos con tanta facilidad en casa, y cómo reducirla gradualmente, explorando el mundo de las hierbas y especias. Luego, nos adentramos en la sal oculta en los alimentos procesados, esa trampa invisible que nos exige convertirnos en detectives de etiquetas y abrazar más la cocina casera con ingredientes frescos. Después, desvelamos los peligros de los condimentos y las salsas comerciales, y cómo con un poco de creatividad podemos crear alternativas deliciosas y mucho más saludables en nuestra propia cocina. Y finalmente, abordamos el reto de la sal en la comida de restaurante y la comida rápida, aprendiendo a elegir con inteligencia para minimizar su impacto. Recuerden, mis queridos amigos, que no se trata de eliminar la sal por completo de nuestra vida, porque el sodio es un mineral esencial en pequeñas cantidades. Se trata de tomar conciencia, de reducir ese exceso que nos está perjudicando y de retomar el control de lo que ponemos en nuestro plato. Cada pequeño cambio que hagan, por insignificante que parezca, suma y se traduce en un gran beneficio para su salud y su bienestar. Piensen en la energía que recuperarán, en la tranquilidad de saber que están cuidando su corazón, y en la libertad de vivir una vida plena y activa. No se agobien si no pueden hacer todos los cambios de golpe. El progreso, no la perfección, es lo que importa. Empiecen con un solo paso, el que les resulte más fácil, y poco a poco irán incorporando más hábitos saludables. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Hay alguna de estas sales que les haya sorprendido más? ¿Qué estrategias usan ustedes para cocinar con menos sal en casa o cuando comen fuera? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. Sus consejos pueden ser de gran ayuda para otros en nuestra comunidad. Y si este video les ha parecido útil y creen que puede ayudar a alguien más, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. También, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse más consejos prácticos y motivadores que les ayudarán a vivir su mejor vida. Recuerden siempre, vivan su mejor vida a cada edad,